¿Podemos estimar cuántos barcos y aviones se perdieron en el Triángulo de las Bermudas? ¿Han sido sus desapariciones el resultado de errores humanos o fenómenos meteorológicos? Intentemos averiguarlo. Tenemos la curiosa historia del SS Cotopaxi. Este barco desapareció en 1925, cuando viajaba desde Charleston, Carolina del Sur, a La Habana. Nunca llegó a su destino. Años más tarde, en la década de 1980, se encontró un naufragio a 65 kilómetros de San Agustín, Florida. Como los especialistas no pudieron determinar de qué y de dónde provenían, lo apodaron Naufragio del Oso. Hicieron falta muchos años de trabajo, realizado principalmente por biólogos marinos, para identificar que este barco era el desaparecido Cotopaxi. Esto se confirmó en enero de 2020. Pero, ¿cómo reapareció? ¿Y cómo llegó allí? Ya que este misterioso naufragio ni siquiera estaba en el Triángulo de las Bermudas. Veamos a quién se le ocurrió este término, Triángulo de las Bermudas. ¿Puedes realmente señalar el triángulo en un mapa? No, y tampoco es un lugar reconocido oficialmente. El Triángulo de las Bermudas no aparece en ningún mapa del mundo. Nadie se ha puesto de acuerdo sobre sus límites exactos. Solo hay suposiciones con aproximaciones de toda el área, que oscilan entre 1.300.000 y 3,9 millones de kilómetros cuadrados. Según las aproximaciones, la región tiene una forma vagamente triangular. En 1964, el autor estadounidense Vincent Gaddis tuvo la idea por primera vez al escribir un artículo para la revista Argosy. Usó el Triángulo de las Bermudas para describir una región triangular que ha destruido cientos de barcos y aviones sin dejar rastro. Es bastante difícil calcular la cantidad de barcos y aviones perdidos porque algunos han desaparecido sin dejar ningún rastro. Sus restos en la región no han sido recuperados. Pero las historias grabadas deberían ayudarnos. Las leyendas sobre el Triángulo de las Bermudas se remontan al siglo XV, como la del explorador italiano Cristóbal Colón. Cuando navegaba por las aguas del Atlántico a fines del siglo XV, pasó por este lugar. En lo que ahora conocemos como el Triángulo de las Bermudas, vio una enorme llama que parecía estrellarse contra el océano. Más tarde vio una luz inusual parpadeando en la distancia, en el lugar exacto. Como muchos otros marineros desde entonces, su brújula tuvo graves fallas. Pasemos al vuelo 19. En 1945, un avión de la Marina que realizaba un vuelo de rutina también inició una leyenda en este triángulo. Era comandado por el teniente Charles Taylor, y está registrado que se perdió en el triángulo sin ningún motivo. Dado que los pilotos no tenían GPS en ese entonces, debían confiar en sus brújulas y realizar un seguimiento de cuánto tiempo habían estado volando en una dirección específica y su velocidad. Poco después de completar la tarea, las dos brújulas a bordo dejaron de funcionar correctamente. Los registros hallados después de la desaparición del avión también indican que Taylor no tenía reloj ese día en particular. El informe inicial indicó que el error del piloto fue la razón de este desafortunado evento. Sin embargo, debido a que las personas no estaban satisfechas con este resultado, se cambió a causas o razones desconocidas después de varias revisiones. Un piloto sobreviviente llamado Bruce Gernon sugirió que atravesó una niebla electrónica mientras pasaba por encima del triángulo, lo que lo hizo viajar en el tiempo. En 1970, cuando ocurrió este incidente, volaba su avión cuando fue rodeado por dos enormes nubes que formaban un remolino y giraban en espiral. Como muchos otros antes que él, notó que sus dispositivos de navegación no funcionaban bien. Cuando finalmente logró salir de esas nubes, descubrió que su vuelo solo había durado 35 minutos, aunque debería haber tomado 75 en total. Y como no tenía otra explicación razonable para lo que pasó, creía que debía haber sido empujado hacia adelante en el tiempo. No solo se han visto nubes de aspecto extraño sobre el Triángulo de las Bermudas. En 2014, un piloto recordó casi chocar con un objeto volador que no pudo identificar. Algunos de estos extraños encuentros incluso fueron grabados. Ese fue el caso de un vuelo de principios de 2015, cuyos pasajeros notaron un curioso objeto flotando sobre el océano. Los pilotos aún tienen que descubrir qué es lo que realmente vieron allí. Ok, no todas las posibles explicaciones han sido tan inusuales. Los oceanógrafos, por ejemplo, también han tratado de explicar por qué los barcos desaparecen en esta zona. Recientemente regresaron a una de sus viejas teorías: olas rebeldes. Son inmensas paredes de agua que surgen de repente.
Si varias de estas olas se elevan simultáneamente, se superponen como un sándwich. Si una sola ola puede alcanzar más de 10 metros de altura y ocurren simultáneamente, se puede crear una ola rebelde que puede superar los 30 metros de altura. Este tipo de olas pueden alcanzar rápidamente incluso a los barcos más grandes. Los meteorólogos también propusieron su propia explicación: nubes hexagonales. Estos tipos inusuales de nubes pueden generar vientos de hasta 270 kilómetros por hora y también son bastante significativas, ya que algunas alcanzan de 32 a 88 kilómetros de ancho. Como tal, las olas dentro de estos gigantes vientos pueden alcanzar los 14 metros de altura. La propia fuerza magnética de la Tierra también podría tener algo que ver. Dentro del Triángulo de las Bermudas, las brújulas apuntan al norte verdadero, el polo norte geográfico, en lugar del norte magnético, el polo norte magnético cambiante. Algunos incluso han explicado que dado que estos dos se superponen perfectamente en el Triángulo de las Bermudas, pueden causar un fenómeno magnético capaz de hacer que los dispositivos de navegación funcionen mal. Se llama línea agónica. El problema es que científicos han descubierto que esta línea se mueve cada año. Puede que haya pasado por el Triángulo en algún momento, pero ahora está a través del Golfo de México. Otros extraños fenómenos naturales encontrados a lo largo de la costa de Noruega podrían ayudar a explicar por qué el Triángulo de las Bermudas se ha cobrado tantos barcos. Hay algunos cráteres allí que miden hasta 800 metros de ancho y tienen 45 metros de profundidad. Los científicos creen que fueron creados por burbujas de gas metano. Este gas parece estar escapando de depósitos ocultos en las profundidades del lecho marino. Una vez que alcanza una cierta cantidad, sale a la superficie y provoca erupciones. Entonces, ¿los pilotos y capitanes de barcos realmente evitan esta área hoy? ¿Podría esto explicar por qué hay menos barcos que se pierden allí hoy en día? Pero, si alguna vez has volado de Miami a San Juan, Puerto Rico, probablemente sepas que esto no es cierto. En cuanto a los barcos, si la gente evitara el Triángulo de las Bermudas, casi todas las vacaciones en el Caribe se arruinarían. Hasta el día de hoy hay muchos vuelos que pasan por el Triángulo de las Bermudas, por lo que está claro que nadie lo está evitando. Este lugar es una de las rutas marítimas más transitadas del mundo. En la actualidad tiene un intenso tráfico, tanto por mar como por aire. Pero el Triángulo de las Bermudas está sujeto a tormentas tropicales y huracanes que ocurren con mucha frecuencia. Ten en cuenta que la corriente del Golfo, una fuerte corriente oceánica que provoca cambios bruscos en el clima local, pasa por el Triángulo. Además, el punto más profundo del Océano Atlántico, la depresión de Milwaukee, también se encuentra en el Triángulo de las Bermudas. La fosa de Puerto Rico alcanza más de 8.300 metros en la depresión de Milwaukee. Entonces, si lo piensas, todo el misterio es una combinación perfecta de error humano, mal tiempo y mucho tráfico de barcos. Esto fue confirmado por los datos proporcionados por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Si miras los porcentajes, la cantidad de barcos o aviones que desaparecen en el Triángulo de las Bermudas no es diferente de cualquier otro lugar. Las desapariciones no ocurren con más frecuencia que en cualquier región comparable del Océano Atlántico. Las estadísticas oficiales dicen que cerca de 50 barcos y 20 aviones han desaparecido mientras viajaban por esta región. Esa es otra razón por la que el número total es tan difícil de precisar. Nadie podría describir su rescate en los registros oficiales si se denunciaba la desaparición de un barco. También hay algunos eventos que al parecer no sucedieron, lo que se suma a esos informes falsos. Como el de un accidente aéreo en 1937 frente a Daytona Beach, Florida, del que los periódicos locales sorprendentemente no revelaron nada. La película Tiburón se estrenó en 1975 y desde entonces la gente ha estado aterrada por estas criaturas. Algunas personas temen ver la cabeza de un gran tiburón blanco salir de su ducha, sin mencionar el miedo de encontrarse con uno en la piscina. Por supuesto, nada de esto es realmente posible, pero hay otros hechos que sí dan miedo. Por ejemplo, los tiburones pueden atacar los barcos. Es poco probable que los hundan, pero eso depende del tamaño del tiburón y del tamaño del barco. Hoy vamos a sumergirnos en los datos y mitos del mayor depredador del mar. Corría el año 1953. Una típica mañana de julio, dos pescadores se embarcaron para su búsqueda diaria de langostas. Navegaron en su dory blanco hasta la costa de la isla de Cabo Bretón, en Nueva Escocia, Canadá.
Como era la temporada de langostas, había muchas embarcaciones en el agua, pero aquel día algo extraño sucedió. Tan pronto como llegaron al sitio, notaron una gran aleta dorsal que perseguía su barco. Se sorprendieron al ver que el tiburón seguía cada movimiento de su bote. Durante toda una semana navegaron hasta allí y el tiburón siempre los seguía, hasta que una mañana, mientras los hombres estaban solos en el mar, el tiburón cargó a toda velocidad contra el bote e hizo un agujero de 18 centímetros en el fondo. El dory volcó y ambos hombres cayeron al agua. Sin embargo, el tiburón no fue tras ellos. En cambio, se alejó y desapareció para siempre. Por si no lo sabías, un dory es un pequeño y frágil bote que mide entre 5 y 7 metros de largo. ¿Cuán grande tenía que ser ese tiburón para hundirlo? Bueno, tan pronto como el bote fue recuperado del océano, los investigadores encontraron algo interesante. Uno de los dientes del tiburón estaba incrustado en el casco. Según los expertos de Harvard que analizaron el diente, pertenecía a un tiburón blanco de 5 metros que pesaba alrededor de 550 kilogramos. Pero algo intrigó mucho a los científicos. El gran tiburón blanco no parecía estar interesado en los hombres a bordo, sino en el barco. La pregunta es, ¿por qué? Algunas personas suponen que siguió el dory porque era blanco, y probablemente el animal pensó que era algún gran mamífero blanco. No es el primer bote que un tiburón ha atacado. En realidad, los tiburones no intentan hundir los barcos porque sean malvados y perversos. Más bien, se debe a las aguas turbias y los materiales duros que los hacen confundir objetos inanimados con su menú habitual. Pero eso no es lo que hemos aprendido de la cultura popular. En Tiburón, el protagonista logró hacer varios agujeros en el orca al embestir el barco. El orca era un barco de pesca estilo Nueva Escocia, hecho de tablas de madera. No era muy grande, por lo que parecía plausible que un gran tiburón blanco pudiera embestirlo. Pero según los cazadores de mitos, eso está muy lejos de la verdad. Un gran tiburón blanco nadando a su máxima velocidad no sería capaz de derribar un barco de pesca de tamaño medio, y mucho menos una nave más grande. Algunos tiburones como el toro o el blanco pueden volcar embarcaciones más pequeñas, como kayaks o botes. Si esto sucede, es muy probable que crean que se trata de un mamífero marino y lo empujen antes de dar el primer mordisco. Ningún científico puede decir con seguridad por qué hacen esto, solo que generalmente es un malentendido por parte del animal. El Comité de Investigación de Tiburones, una organización científica sin fines de lucro, ha documentado muchos ataques de tiburones a objetos inanimados y está tratando de responder a esa pregunta de manera más exhaustiva. Hasta ahora han observado varios ataques a objetos como boyas de trampas para cangrejos y bolsas flotantes inflables. El sitio web también ha registrado 2 famosos ataques a barcos. El primer incidente ocurrió en 1959, cuando un tiburón dejó un diente en el casco de un barco. Los investigadores más tarde lo identificaron como un gran tiburón blanco de 4 metros. El informe del otro ataque, que ocurrió en 1989, afirma que un barco fue rodeado por un gran tiburón blanco antes de que el animal nadara a toda velocidad hacia la embarcación y la golpeara varias veces. Por supuesto, quienes sufren más las consecuencias de los ataques y encuentros con tiburones no son los botes, sino los surfistas que parecen grandes focas tambaleantes desde la perspectiva de un tiburón. Según el Comité de Investigación de Tiburones, ha habido 41 ataques confirmados a surfistas en la costa oeste de América del Norte a lo largo del último siglo. Entonces, ¿deberíamos tener tanto miedo a los tiburones después de todo? Aprendamos más sobre estas magníficas criaturas marinas. Por ejemplo, ¿cuántas especies de tiburones puedes nombrar? ¿4? ¿8? ¿10? Bueno, hay más de 500 especies de tiburones nadando en el océano. Varían desde especímenes pequeños del tamaño aproximado de una mano humana hasta criaturas de hasta 12 metros de largo. La especie de tiburón más grande en realidad no es el tiburón blanco, sino el tiburón ballena. E incluso estos son pequeños comparados con el gran megalodón.
Esta antigua criatura que vivió hace unos 20 millones de años alcanzó una longitud inimaginable de 18 metros. Es lo mismo que 2 o 3 autobuses colocados uno tras otro. Yo no nadaría en aguas infestadas de megalodones, ni aunque me desafiaras. De eso puedes estar seguro. Sabemos que los tiburones son muy buenos cazadores, pero ¿por qué es así? Sus cuerpos parecen haber sido estratégicamente construidos para la velocidad. En lugar de tener un esqueleto de hueso, como nosotros los humanos, los tiburones tienen un esqueleto de cartílago, lo que los hace mucho más ligeros y también nadadores súper rápidos. Cada especie de tiburón caza dependiendo de sus necesidades nutricionales. Por lo tanto, las especies de tiburones que crecen hasta un promedio de 1 metro tienen una dieta basada en peces. Los que crecen más empiezan a alimentarse de animales más grandes, como leones marinos y focas. A lo largo de su vida, algunas especies de tiburón pueden perder más de 30.000 dientes. A diferencia de los humanos, que nacen con un número determinado de dientes en la mandíbula, los tiburones tienen un suministro aparentemente ilimitado. Es cierto que pierden dientes con bastante facilidad, ya que pueden quedar atrapados en su presa, por ejemplo. También tienen múltiples filas de dientes. Las mandíbulas de un gran tiburón blanco pueden contener hasta 7 filas de dientes que alcanzan más de 15 centímetros de largo. Y ya que estamos hablando de grandes tiburones blancos, la especie más temida que deambula por los océanos, este es Ray. Ray es un tiburón blanco adulto. Puede nadar hasta 80 kilómetros al día, por lo que necesita mucha grasa para mantener su cuerpo en funcionamiento. Lo curioso de Ray es que cuando abre la mandíbula para cazar, sus ojos se retraen junto con su cabeza, por lo que su visión se ve obstaculizada en el momento en que da un mordisco. A él le gusta cuando el agua está turbia y la visibilidad es baja. Eso hace que sea más difícil para su presa verlo acercarse. Estas condiciones lo ayudan a atrapar esa deliciosa foca, pero esto también puede hacer que confunda un bote con el almuerzo y que termine asustando a los humanos. Algunas películas de Hollywood aman retratar a los tiburones como si tuvieran superpoderes. Aunque no son innatamente crueles, una especie de tiburón tiene algo que puede considerarse bizarro. Los tiburones martillo, una de las especies de tiburones más peligrosas, tienen una especie de sexto sentido. Dentro de su cabeza hay órganos electroreceptores llamados ampollas de Lorenzini. Estos órganos les permiten detectar los campos electromagnéticos de todos los seres vivos del océano. Esto mejora muchísimo sus habilidades de caza. Incluso pueden encontrar presas escondidas en la arena porque sienten su campo electromagnético. Hay algo que es seguro: si un tiburón vive en un ecosistema equilibrado, no sentirá la necesidad de atacar cosas desconocidas. Sin embargo, estos animales son curiosos, así que tal vez deberíamos ser un poco más indulgentes cuando muerden una parte de un barco al azar. En 1945, 5 aviones TBF Avenger despegaron para realizar un ejercicio de entrenamiento de rutina alrededor del Triángulo de las Bermudas. En medio del ejercicio, los aviones fueron alcanzados por una intensa lluvia y fuertes vientos, a pesar del pronóstico de tiempo despejado. Los pilotos se desorientaron extremadamente y llamaron por radio a la base para informar que su equipo de navegación había dejado de funcionar. Lo último que escuchó la base fue: "Cuando un avión tenga menos de 37 litros de combustible, bajaremos todos juntos". Y luego, silencio. Los 5 aviones y sus 14 tripulantes nunca más fueron vistos ni se volvió a oír de ellos. En su primer viaje al Nuevo Mundo en 1492, Cristóbal Colón navegó por el Triángulo de las Bermudas. Informó que una noche, cuando estaba en la cubierta del barco, notó que aparecía una luz gigante en la distancia, diferente a todo lo que había visto antes. Colón miró su brújula en busca de dirección, pero esta emitía lecturas erráticas. Es posible que hayas notado que el Triángulo de las Bermudas no aparece en ningún mapa mundial. Esto se debe a que las instituciones oficiales se niegan a reconocer que el área realmente existe. Una teoría popular sugiere que las olas rebeldes son responsables de muchas desapariciones. Los científicos las llaman olas de tormenta extremas. Ocurren cuando diferentes patrones climáticos suceden al mismo tiempo y causan olas grandes e inesperadas.
Los testigos dicen que parecen gigantescas paredes de agua. Estas olas podrían explicar por qué los barcos se hunden rápido y sin dejar rastro. El Triángulo de las Bermudas tiene un clima bastante intenso e inestable. Las tormentas se acumulan rápida e inesperadamente y desaparecen poco después. Si parpadeas es posible que te lo pierdas. Esto podría explicar por qué se emiten pocas señales de socorro. Los pilotos y los marineros nunca ven venir el cambio de clima. Nadie sabe exactamente cuántos barcos y aviones han desaparecido en el Triángulo de las Bermudas. La estimación aproximada es de 50 barcos y 20 aviones. La mayoría de las veces, las desapariciones no tuvieron explicación y nunca se han encontrado restos. Otra extraña teoría que intenta resolver el misterio del Triángulo de las Bermudas pertenece a Charles Berlitz. Insiste en que el área es el hogar de la ciudad perdida de la Atlántida. Los barcos y aviones desaparecidos y el mal funcionamiento del equipo, según él, fueron causados por rayos de energía emitidos por unos cristales especiales que alimentan la Atlántida. Si bien esto suena tonto, la teoría de Berlitz fue lo suficientemente convincente como para que más de 20 millones de personas compraran su libro en todo el mundo. En el año 1800, un gran velero llamado USS Pickering partió de los Estados Unidos rumbo a las Indias Occidentales. El barco navegó hacia el Triángulo de las Bermudas junto con su tripulación de 90 hombres y nunca más se supo de él. El USS Pickering fue el primer barco confirmado en desaparecer en el Triángulo de las Bermudas. Se cree que fue arrastrado por una tormenta, pero como nunca se encontraron restos, no podemos saberlo con seguridad. Cuando desaparecieron los aviones TBF Avenger, se llevó a cabo una operación de búsqueda masiva. Barcos y aviones buscaron en el Triángulo de las Bermudas cualquier señal de ellos. Una de las naves que hacía la búsqueda era un hidrodeslizador PBM-5 Mariner. Partió a las 7:27 p.m. y envió un mensaje de radio de rutina 3 minutos después. Nunca más se supo de él. No se encontraron rastros del hidrodeslizador de rescate ni de los 5 aviones Avenger. Se inició una gran investigación sobre la desaparición de todos estos vehículos, pero nunca se descubrió nada. Esta área particular del océano es una de las rutas marítimas más transitadas del mundo. Algunos escépticos creen que este hecho resuelve el misterio asociado a este lugar. Estadísticamente, cuanto más concurrida es una zona, mayor es la frecuencia de accidentes y desapariciones en ella. Si bien esto tiene sentido, la frecuencia de las desapariciones no es una explicación válida del misterio del Triángulo de las Bermudas, sino la imposibilidad de encontrar las causas y la inexistencia de restos. En el fondo del océano, los organismos en descomposición liberan grandes concentraciones de gas metano que queda atrapado bajo el agua. Este gas puede acumularse hasta que ¡boom!, estalla. El gas sube a la superficie y entra en erupción. Si un barco estuviera en el área de uno de estos estallidos, el agua se volvería mucho menos densa y haría que el barco se hundiera rápidamente. Los científicos creen que esta podría ser la causa de las muchas desapariciones en el Triángulo de las Bermudas. Si bien esta teoría tiene mucho sentido, no parece muy probable. El Servicio Geológico de los Estados Unidos ha declarado que no se cree que se hayan producido grandes liberaciones de gas en esta área en los últimos 15.000 años. El fondo del océano está hecho de rocas que contienen mucha magnetita. No como los imanes que pones en tu refrigerador para recordar ese hermoso viaje a París. Es más como el hierro. Los campos magnéticos reaccionan a la alta concentración de magnetita en el fondo del océano, lo que puede iniciar una especie de conflicto entre los dos. A menudo puede provocar diversas anomalías climáticas y, como resultado, problemas de navegación y, naturalmente, cualquier cambio en el fondo del océano o en los campos magnéticos de la Tierra influye mucho en el Triángulo de las Bermudas. Dado que el campo magnético se mueve constantemente, también podría estar llevándose el Triángulo de las Bermudas. Ahora que la gente sabe dónde está el triángulo, es fácil evitarlo. Supuestamente se mueve hacia el este junto con los polos magnéticos. Pero los científicos aún no pueden responder dónde estará exactamente en un par de años. Algunas personas culpan de todos los desastres a la actividad paranormal extraterrestre. Otros suponen que se trata de fenómenos naturales furiosos. Hay otro triángulo en el lago Michigan, al igual que el que está cerca de las Bermudas. El Triángulo de Michigan obtuvo su mala reputación por algunas desapariciones. La primera registrada data de 1679. Un barco grande, uno de los más grandes de la época, partió en una expedición, pero una vez que entró en el Triángulo Siniestro, nunca regresó. Mucho después, un avión desapareció en este triángulo. Los cielos suelen estar muy despejados ahí,
Pero en 1883 algunas personas presenciaron cosas anormales en el área. Afirman haber visto grandes bloques de hielo cayendo del cielo, y la tripulación incluso logró salvar uno como prueba contundente. Mientras tanto, un área misteriosa en el Océano Pacífico tiene otro triángulo siniestro. Frente a la costa sur de Japón, no muy lejos de Tokio, hay un mar donde muchos barcos conocieron su final. Desaparecieron sin dejar rastro. Lo llaman el Triángulo del Dragón. Algunos científicos creen que la causa de las anomalías son los cambios ambientales. También hay una concentración muy alta de hidratos de metano en el fondo del océano en el área del Triángulo del Pacífico. Te estás desviando de tu rumbo original, navegando en la dirección equivocada. El Mar Caribe, salpicado de pequeñas islas, está cerca del triángulo. El lecho marino aquí no es profundo, así que ahora el barco está atascado en un bajío y no tienes idea de dónde estás. Si este fuera el siglo XXI, el capitán del barco podría llegar a la costa usando GPS y otra navegación moderna. Pero lo más interesante es que la brújula funcionaría correctamente esta vez, ya que el polo norte magnético hace tiempo que no coincide con el verdadero en el territorio del Triángulo de las Bermudas. La línea agónica está en algún lugar lejos de aquí. Hoy en día no hay problemas con la navegación, pero por alguna razón aquí es donde desaparecen los barcos. De hecho, no solo aquí, a lo largo del Océano Atlántico hay lugares donde desaparecieron muchos más. El Triángulo de las Bermudas ni siquiera está entre los primeros 10 de tales lugares. Una de las principales razones por las que muchos barcos se pierden aquí es que una de las rutas marítimas más populares del Atlántico pasa por el Triángulo de las Bermudas. Y cuantos más barcos hay en un lugar, más naufragios habrá. Es cuestión de simple probabilidad. Otras teorías dicen que hay una grieta espaciotemporal en esta región. Barcos y aviones caen en esta grieta y terminan en el pasado o en el futuro. Pero por alguna razón, no hay una sola prueba de este mito. No hay motivo para pensar que la grieta esté escondida en algún lugar de ahí. La base de una civilización extraterrestre se encuentra en el Triángulo de las Bermudas. Los visitantes de otras galaxias roban barcos junto con la tripulación para que nadie encuentre sus restos. Este también es un mito popular que no tiene justificación científica. El Kraken vive en algún lugar del triángulo. Es un calamar enorme que hunde barcos y también es una leyenda que se cuentan los marineros. Sin embargo, los calamares gigantes viven en las profundidades del océano. Pueden crecer hasta el tamaño de medio vagón de tren, pero no se han registrado casos en los que hayan hundido una embarcación de gran tamaño y nunca se han visto en la zona del Triángulo de las Bermudas. En el pasado, la gente no sabía de la existencia de estas criaturas, así que cuando las vieron por primera vez, las describieron como monstruos enormes y terribles. Los calamares gigantes son una de las criaturas más escurridizas de la Tierra, y los científicos tuvieron que usar equipos de sonar para encontrarlos. No les gusta salir de las profundidades oscuras y es probable que teman el sonido de cualquier barco, así que eso debería eliminar al calamar como sospechoso. El mar, esa bestia acuática implacable, lleva siglos desafiando todos los intentos de domarlo. Muchos barcos impulsados por el viento han atravesado las zonas más duras del mundo. Algunos han sobrevivido a la lucha con el mar y muchos han salido mal parados. Es el año 1834. Un barco llamado Pilgrim está poniendo rumbo para navegar desde California a Boston. El viaje dará la vuelta a Sudamérica y luego pasará por el Cabo de Hornos, en Chile. Richard se alista como marinero mercante a bordo del Pilgrim. Este es su primer viaje en el mar. La tripulación le cuenta a Richard historias sobre el Paso Drake, frente al Cabo de Hornos, una ruta legendaria por sus peligros. Innumerables barcos y marineros han desaparecido en esas aguas. Desde que se descubrió el Cabo de Hornos en 1526, todos los que han navegado alrededor de él se han dado cuenta de que es la prueba definitiva de la habilidad de cualquier marinero y de la fuerza de cualquier barco. Los que han sobrevivido a la travesía llaman al Cabo de Hornos la pesadilla de los marineros. Jack, el timonel, un veterano, dirige el barco hacia esta ruta, la más peligrosa de todas. Jack ha estado a bordo del Pilgrim desde que se puso en marcha en 1825. Ha pasado muchas veces por el Cabo de Hornos y cada vez ha aprendido una lección diferente de las pruebas que ofrece el mar. El Pilgrim ha sido reformado desde su último viaje, hace un año. Richard valora la experiencia de Jack, dado que es su primer viaje en el mar. Jack le asegura a Richard su confianza en el Pilgrim, a pesar de que solo es un pequeño velero de madera con 2 mástiles.
Jack es consciente de que las embarcaciones de madera se están quedando poco a poco anticuadas, sustituidas por los nuevos barcos de vapor. Pero Jack prefiere la maniobrabilidad del Pilgrim, y lo preferiría a los barcos de acero sin dudarlo. Richard está encantado de estar a bordo. Hay mucho que explorar en la vida como marinero mercante, pero el sujeto batalla en equilibrar el barco. Los fuertes vientos hacen que el Pilgrim se mueva más rápido, proporcionando a Richard una rápida introducción a la vida en el mar. Al mismo tiempo, nada puede prepararlo para lo que va a vivir en el Cabo de Hornos. Es el punto de tierra más meridional antes de la Antártida. La brecha entre el continente helado y el Cabo de Hornos alberga el tristemente célebre Paso Drake, de aproximadamente 1100 kilómetros entre el Cabo de Hornos y la península antártica. Los fuertes vientos proporcionan un viaje ininterrumpido hacia el Cabo de Hornos. Pero como le dice Jack a Richard, los vientos están más concentrados en el Paso Drake. Crean un efecto de embudo, volviéndose más fuertes e imprevisibles. Richard no está seguro de lo que esto puede significar para el Pilgrim, pero entiende que no hay una ruta más fácil para viajar por Sudamérica. Pasan algunos días. El Pilgrim navega junto a las numerosas islas que conforman la costa oeste de Chile. Aunque el mar ha estado relativamente tranquilo, Richard sigue lidiando con su falta de equilibrio en el barco. Sus movimientos siguen siendo poco elegantes. El constante balanceo de la cubierta sube y baja, y a Richard le cuesta acostumbrarse al movimiento. Grandes olas aleatorias golpean al Pilgrim desde todos los ángulos. El barco se acerca rápidamente al Cabo de Hornos. Richard mira hacia las grandes y estruendosas nubes negras en la distancia. «Bienvenido al Cabo de Hornos», dice Jack, medio riendo. La sonrisa irónica de su rostro pronto desaparece. El hombre se pone serio, sabiendo lo que les espera a todos. Los vientos más fuertes empiezan a agitar las velas mientras la tripulación se esfuerza por aferrarse a las cuerdas. Richard se pone desesperadamente a ajustar las velas de popa, adaptándose al constante cambio de los fuertes vientos del sur. Jack se mantiene firme al timón, consciente de la importancia de su papel. Es cauteloso del oleaje, que puede aumentar muy rápidamente cuanto más al sur viaje. Es crucial que el Pilgrim no se aventure demasiado cerca del Cabo de Hornos cuando se acerquen. La gran oscuridad que había en la distancia ahora está a su alrededor, llenando el cielo en todas las direcciones. Las nubes ennegrecidas lanzan lluvia y granizo sobre la tripulación, mientras intentan resistir el clima enfurecido. El capitán dirige el timón, cambiando la dirección de la nave. La temperatura ha descendido considerablemente, manteniendo a duras penas el agua fuera de sus ojos. Se vuelve hacia la proa de babor para proporcionar a su cara un breve descanso del tormento del viento. Mirando a lo lejos, el hombre ve el Cabo de Hornos solo, rodeado de niebla. Es una visión inquietante. Dirige el Pilgrim a lo largo de la cara del Cabo de Hornos. La distancia se acorta. Las olas se reducen en altura, ya que las profundidades se vuelven más superficiales, pero estas olas son mucho más pronunciadas y su ángulo puede causar más daño a la embarcación de madera. Jack no está seguro de la cantidad de estas olas que el Pilgrim puede soportar antes de que el casco se rompa. Richard, aún apostado en las velas de popa, observa el agua y los icebergs que flotan. No está seguro de su tamaño, ya que la mayoría están ocultos bajo el agua, pero sabe que debe alertar a Jack si alguno se acerca demasiado. Un solo iceberg que golpea al Pilgrim será todo lo que el casco pueda soportar. Obedientemente mira por encima de la borda y en la distancia. Los icebergs no son las únicas cosas que hay que tener en cuenta. Las olas son comunes en estos mares también. La conexión de los océanos Antártico y Pacífico, mezclada con el clima tormentoso, forma olas juntas. Y esto crea monstruosas olas mucho más grandes. Se sabe que estas olas alcanzan los 30 metros de altura. Pueden destruir la mayoría de los barcos a su paso. Seguramente será el fin del Pilgrim si se encuentra con una ola gigante. Las fuertes corrientes ajustan la ruta del Pilgrim, como si el Cabo de Hornos tratara de atraer al barco hacia sus bajos rocosos. Lentamente son arrastrados hacia el Cabo de Hornos. Jack está luchando contra la corriente en el timón, haciéndolo girar. Fuerza su cuerpo todo lo que puede. Gruñendo, hunde el timón de babor a estribor y viceversa. El capitán no deja de gritar indicaciones. Para un novato son extremadamente confusas, pero Jack, un veterano curtido, sigue interpretando las indicaciones con facilidad, dirigiendo para reajustar su rumbo lejos del Cabo de Hornos. El capitán ordena a Richard que evalúe el casco bajo la cubierta.
Con el nivel de golpes que el paso Drake ha proporcionado hasta ahora, seguramente ha dañado el barco de alguna manera. Richard corre a la cubierta mientras otro marinero le grita algo, pero el ruido del mar hace que sea difícil de escuchar. Una ola golpea el costado, fluyendo hacia la cubierta. Richard consigue agarrarse al mástil antes de ser casi arrastrado por la borda. Toda la cubierta delantera parece estar bajo el agua. Aferrado al agua que se desliza por los costados del barco y esperando a que se despeje, Richard ve pasar lentamente el Cabo de Hornos. Sin embargo, hace señas hacia el Pilgrim, como si pidiera su cuota a la tripulación. Las corrientes siguen arrastrando el barco mientras la tormenta continúa, sin que se vislumbre el final de la lucha. La tormenta es cada vez más grande y feroz. Richard se reúne para bajar y evaluar los daños. Después de un lento descenso a las cubiertas inferiores, Richard puede por fin mirar por encima del casco desde los camarotes del barco. No hay daños por lo que puede observar, pero está sorprendido por la profundidad del agua en el interior. Ahora está a la altura de la cintura. Los vasos, entre otras cosas, flotan en el agua. Incluso dentro del barco, el sujeto no puede escapar de las olas. Incapaz de entenderlo todo, se queda congelado, escuchando el poder omnipotente de la madre naturaleza en el exterior. El mar ruge aún más salvajemente. Las olas golpean constantemente contra el casco. Suena como un sombrío tambor, una lenta cuenta regresiva hacia la desaparición del Pilgrim. Richard se obliga a volver a los terrores de las cubiertas superiores, agarrándose a las barandillas para recorrer con cuidado las resbaladizas escaleras. Deja atrás los inquietantes crujidos de las cubiertas de madera, que pronto son sustituidos por los tensos sonidos de las cuerdas, los gritos de otros marineros y el ensordecedor rugido del mar, que se estrella a su alrededor. Jack está al timón, concentrado en su papel, todavía luchando contra el viento y las olas, incluso con la adición de hielo y escarcha. Parece que el mundo que lo rodea se ha propuesto distraer al hombre de su deber. Pero Jack sigue adelante con determinación. Por 9 días, el Pilgrim lucha contra los constantes cambios de clima tormentoso, enfrentándose a todo tipo de obstáculos, pero consigue salir adelante. Al dejar atrás la tormenta, la tripulación pone rumbo al norte para llegar a su destino. La visión del sol asomando entre las oscuras nubes es lo más reconfortante que ha experimentado Richard. Por desgracia, él perdió sus raciones en algún momento de la tormenta. En el mar, si éstas se pierden, es tu propia mala suerte. Por suerte, Jack tiene la amabilidad de compartir algunas de las suyas. Barcos y aviones que desaparecen sin dejar rastro. Pasajeros de los que nunca más se supo nada. Informes de extrañas luces en el cielo. No, estas no son escenas del próximo éxito de taquilla de Hollywood, sino algunos de los extraños sucesos reportados durante más de un siglo en un área conocida con el siniestro nombre del Cementerio del Lago Ontario, también llamado Triángulo de las Bermudas de Canadá o Vórtice de Marysburg. Se extiende a lo largo de una parte del lago Ontario, desde Kingston hasta el condado de Príncipe Eduardo, en Canadá, y hasta Oswego, Nueva York, en los Estados Unidos. Los relatos sobre esta región pueden ser tan escalofriantes como el agua helada del lago en el que ocurrieron. La historia más inquietante involucra a una goleta llamada Bavaria. Corría el año 1889 y el barco estaba siendo remolcado a través del lago. Las aguas turbulentas cortaron la cuerda del remolque y el Bavaria se alejó flotando. Afortunadamente, la goleta fue encontrada más tarde a salvo y completamente intacta, pero faltaba una cosa: la tripulación. No había una sola persona a bordo. Lo que hace que esta historia sea aún más extraña es que se había puesto la mesa para la cena. Se descubrió una barra de pan recién horneada y el dinero y los documentos del capitán estaban completos. Incluso vi un canario mascota cantando felizmente como si nada estuviera mal. ¿Qué pasó con la tripulación? Puede que nunca lo sepamos, y este no fue un incidente aislado. Poco más de una década después, en 1900, 3 barcos, el Annie Minis, el Picton y el Acacias, navegaban por el lago. Solo 2 de ellos llegarían a su destino. El tercero, el Picton, se adelantó a los demás y simplemente desapareció. Según un cocinero del Annie Minis, estábamos bien adentrados en el lago y haciendo un buen tiempo cuando de repente vimos que las gavias del Picton se desplegaban y luego sus velas más bajas se asentaron. Después, mientras nos deteníamos y observábamos, el Picton simplemente desapareció. Es posible que se haya hundido, ya que más tarde se vieron algunos restos en el agua, pero el barco en sí nunca fue encontrado y ninguno de sus tripulantes fue localizado.
Unas semanas más tarde, se descubrió una botella con una nota en el interior en Sackett's Harbor, Nueva York. La nota era del capitán Sidley del Picton. Me amarré a Busy con cuerdas para que nos encuentren juntos. Busy era el hijo de 12 años del capitán. La nota generó más preguntas que respuestas. Si los testigos estaban en lo cierto, la desaparición del barco había sido bastante rápida. ¿Cuándo supo el capitán Sidley que estaba en peligro? ¿Por qué no pidió ayuda si tenía la posibilidad? ¿Cuándo tuvo tiempo de escribir una nota y embotellarla antes de atarse con su hijo? Realmente es un misterio. Y no fueron solo barcos los que se enfrentaron a fuerzas extrañas en la zona. Los aviones también tuvieron problemas para pasar en una pieza. En 1975, Ron Scott voló desde el aeropuerto de Picton en su Cessna 172. Cuando ingresó al vórtice de Marysburg, su avión se inclinó hacia un lado. Durante varios segundos no lograba enderezar el avión, pero una vez que lo hizo, la misma fuerza lo empujó hacia el otro lado. Una vez más, quedó atrapado allí por unos segundos, incapaz de controlar su avión, y era un piloto habilidoso. Nunca antes había experimentado algo así. Ciertamente tuvo más suerte que el piloto de la Real Fuerza Aérea Canadiense Barry Allen Newman. Newman estaba en el mismo lugar en 1952 cuando perdió el control de su avión y se cayó al lago. Hasta el día de hoy, su cuerpo no ha sido encontrado. En total, más de 270 barcos y al menos 40 aviones han tenido un final trágico en la zona. Para agregar al misterio, hay gente que informa haber visto una serie de luces u orbes brillantes o un barco oscuro flotando en el cielo. Estos son fenómenos aún más difíciles de explicar. Los testigos insisten en que todo es verdad. Sidwell dijo que vio una forma extraña, como un diamante girando lentamente en el cielo, y luego simplemente desapareció. Otros también afirman haberlo visto. Por supuesto, el vórtice de Marysburg es solo uno de varios lugares en todo el mundo conocidos como vórtices viles, un término acuñado por el biólogo y escritor Ivan T. Sanderson. Él descubrió otras 12 áreas igualmente espaciadas en la superficie de la Tierra donde suceden cosas extrañas. La más conocida de ellas es, por supuesto, el temido Triángulo de las Bermudas, situado en el Océano Atlántico entre las Bermudas, Florida y Puerto Rico. Se le atribuye la desaparición de miles de personas a bordo de barcos y aviones. Incluso el explorador Cristóbal Colón experimentó el misterio del Triángulo de las Bermudas durante su primer viaje a América en 1492. Contó que las brújulas apuntaban en la dirección equivocada. Los niveles del mar parecían cambiar dramáticamente e incluso vio luces extrañas en el cielo. En 1918, el USS Cyclops, que era uno de los barcos de combustible más grandes de la Marina de los Estados Unidos, desapareció allí. Se considera la mayor pérdida de vidas en la historia de la Marina de los Estados Unidos en un solo incidente, dado que los 309 miembros de la tripulación fueron declarados perdidos en el mar cuando desapareció el Cyclops. En ese momento, el clima era bueno. El único mensaje enviado ese día desde el barco no indicó problemas ni preocupaciones, y nunca se envió una señal de socorro. Después del incidente, hubo una exhaustiva investigación naval. Su conclusión: se han propuesto muchas teorías, pero ninguna que explique satisfactoriamente la desaparición del barco. En otras palabras, los investigadores estaban perplejos. También está el Triángulo del Dragón, ubicado en el Océano Pacífico. La historia más inquietante involucra a un grupo de barcos japoneses que desaparecieron en la década de 1950. Cuando se enviaron investigadores para averiguar lo sucedido, también desaparecieron. En cada caso, es imposible saber realmente qué ocurrió, y es fácil caer en historias de monstruos marinos gigantes que acechan bajo las olas. ¿A quién no le gusta un buen susto? Y Sanderson estaba dispuesto a aceptar la posibilidad de que esas historias fueran ciertas. Creía que los vórtices viles que estudiaba podían explicarse con cualquier cosa, desde un bache en el continuo espacio-tiempo hasta anomalías magnéticas bajo el agua. Por supuesto, Sanderson no era solo un gran fanático de los lugares extraños, también escribió sobre criaturas fantásticas como Pie Grande y el monstruo del lago Ness. Sin embargo, sus habilidades como científico imparcial son cuestionables. En 1948, afirmó que unas huellas de 3 dedos encontradas en Clearwater Beach, Florida, era la prueba de que había pingüinos de 5 metros de altura, argumentando que eran imposibles de falsificar. En 1988, Tony Sinjorini reveló que él y su amigo habían colocado unas patas de hierro fundido en sus zapatillas para lograr el engaño del pingüino gigante. Quizás Anderson no sea la fuente más confiable después de todo, pero también hay algunas explicaciones muy convincentes y completamente naturales. Observemos el vórtice de Marysburg.
es muy posible que barcos como el Bavaria y el Picton hayan sido destruidos por una mezcla de mala suerte y mal tiempo. El clima inestable ciertamente no es raro en el lago Ontario, y las tormentas repentinas en el mar abierto pueden resultar peligrosas hasta para el marinero más hábil. E incluso hoy, con los avances en el pronóstico del tiempo, nos equivocamos con frecuencia. En aquel entonces no había forma de predecir que una tormenta estaba a la vuelta de la esquina, y el clima era solo uno de los problemas. El historiador Mark Seguin comentó que se sabía que la zona era peligrosa, porque el lecho del lago se vuelve poco profundo rápidamente a lo largo de la costa este. También hay pequeñas islas rocosas y bajíos repartidos por toda el área, lo que hace que navegar sea una aventura arriesgada, especialmente para embarcaciones grandes o con cargas pesadas. A mediados del siglo XX, el pronóstico del tiempo moderno y la construcción naval mejorada aliviaron la mayoría de los peligros del transporte marítimo de los grandes lagos, lo que resultó en menos pérdidas. El último gran naufragio en cualquiera de los grandes lagos fue el SS Edmund Fitzgerald, que se hundió frente a la costa del lago Superior en 1975, junto con 29 miembros de la tripulación. Parece que el progreso humano no es rival para este vórtice, y en cuanto a las luces o las imágenes en el cielo, en la mayoría de los casos es el resultado de un fenómeno interesante llamado inversión térmica. Cuando esto sucede, una capa de aire caliente queda atrapada bajo el aire frío, lo que causa ese espejismo o reflejos. Entonces, una luz del suelo que está a kilómetros de distancia puede reflejarse en el cielo, dando la impresión de que se trata de un objeto volador. Otras partes del misterio podrían resolverse con un poco de tiempo. El agua dulce y las temperaturas gélidas del lago Ontario ayudan a preservar los barcos y aviones que descansan allí. A medida que los buzos e investigadores continúan explorando el área, tal vez finalmente sepamos el destino de Bavaria, el Picton, el capitán Sidley y su hijo. Una espesa niebla se levanta sobre el océano mientras el sol se hunde lentamente en el horizonte. Es difícil ver más allá de unos metros, pero eso es suficiente para notar una forma descomunal y esquelética a la distancia. A medida que el barco se acerca a ella, tu corazón late más rápido y entonces distingues los detalles de otro navío, abandonado por lo que parece. Los barcos fantasma existen y sus misterios no siempre se resuelven. Por ejemplo, el MV Joyita era un barco de madera construido en 1931 como yate de lujo. Sirvió a varias personas durante más de 20 años antes de que lo comprara un marinero samoano y se convirtiera en un barco mercante. Pero en 1955 el servicio del Joyita llegó a un final abrupto y misterioso. El 3 de octubre zarpó para otro viaje comercial que no debería haber durado más de 48 horas. Los retrasos ocurren en el mar, así que cuando el Joyita no llegó el 5 de octubre, como estaba previsto, no hubo mucha preocupación todavía. Pero entonces tampoco llegó al día siguiente. No hubo ninguna señal de socorro, ni ningún otro signo de la presencia del Joyita en ningún lugar entre sus puntos de partida y de llegada. Se envió un grupo de búsqueda y rescate para encontrar el barco, y durante 6 días estuvieron explorando la zona de casi 259,000 kilómetros cuadrados. El 12 de octubre la misión regresó a la base con las manos vacías. Joyita desapareció sin dejar rastro. Solo un mes después, otro buque mercante, el Tuvalu, se percató de que el barco desaparecido estaba lejos de su ruta, a la deriva en mar abierto, y escorándose fuertemente. Los marineros abordaron el navío y descubrieron que toda la tripulación y los pasajeros, 25 personas en total, habían desaparecido junto con toda la carga que llevaba el barco. La radio estaba sintonizada en la frecuencia internacional de socorro, lo que significa que la tripulación intentó pedir ayuda, pero no pudo comunicarse con nadie porque el cable de radio se había dañado, limitando el alcance a 3,2 kilómetros. También faltaban los botes salvavidas, lo que indicaba que las personas a bordo debían haber abandonado el barco. Por desgracia, parece que se llevaron el diario de navegación, lo que dejó al equipo de rescate sin saber qué había pasado. Incluso hoy, el misterio del MV Joyita no se ha resuelto. Nadie sabe a dónde fueron la tripulación y los pasajeros, ni qué provocó que se fueran. El SV Carroll A. Deering no era un barco fantasma en el sentido habitual de la palabra. No se le vio en alta mar. En cambio, fue encontrado en la costa, pero las circunstancias de su encallamiento son un rompecabezas rodeado de misterio. El Carroll A. Deering se construyó en 1919 en Maine y era un buque de gran tamaño hecho para viajes comerciales. Por desgracia, a pesar de su elevado costo de construcción, solo había prestado servicio durante un año antes de su último viaje. 19 de julio de 1920. El barco viajaba de Puerto Rico a Río de Janeiro vía Newport News.
para entregar un cargamento de carbón. Estaba casi a mitad de camino hacia su destino final cuando el capitán cayó gravemente enfermo. La tripulación regresó para dejarlos a él y a su hijo y para sustituirlo. El viaje transcurrió sin incidentes, pero cuando llegó a Barbados en diciembre para reabastecerse, hubo extraños ánimos entre la tripulación. El primer oficial no parecía estar contento con el nuevo capitán. Nadie le prestó mucha atención en ese momento, cuando probablemente debería haberlo hecho. El último avistamiento del Carroll A. Deering en el mar fue el 28 de enero de 1921, cuando un buque faro lo divisó frente a la costa de Carolina del Norte. Hubo cierto revuelo en el alcázar del barco, donde normalmente no se permitía a la tripulación. Luego otro buque lo avistó, pero ya no había nadie en las cubiertas. El 31 de enero, el buque mercante fue encontrado encallado en los Diamond Shoals, un lugar famoso por los numerosos naufragios que se han producido ahí durante siglos. Cuando el grupo de búsqueda y rescate abordó el barco, lo encontró abandonado con el diario de navegación y los objetos personales de la tripulación desaparecidos junto con los 2 botes salvavidas. Todavía no hay respuesta a lo que ocurrió a bordo del Carroll A. Deering aquel mes de enero, aunque la versión más popular fue la de un motín. Sin embargo, tal vez nunca descubramos la verdad. El SS Baichimo es quizá uno de los botes fantasma más notables de la historia. Este gran barco de vapor de carga se construyó en 1914 en Suecia y siguió su camino diligentemente durante más de 16 años, intercambiando provisiones por pieles con las tribus nativas de Alaska y Canadá. Pero entonces, el 1 de octubre de 1931, el Baichimo quedó atrapado en el hielo. Al principio parecía que la tripulación podría esperar y continuar su ruta, porque el barco se liberó en un par de días. Pero en menos de una semana volvió a quedar atrapado, esta vez definitivamente. En una semana más se envió un grupo de rescate para recoger a 22 de los tripulantes, mientras que otros 15 se quedaron atrás para esperar durante el invierno si era necesario y recuperar el barco. Pero un mes más tarde, después de que una fuerte ventisca azotara su campamento, los marineros salieron de sus refugios y descubrieron que el barco había desaparecido. Por suerte, unos días más tarde, un cazador nativo les dijo que el Baichimo no se había perdido todavía. Lo había visto a unos 72 kilómetros de donde estaban posicionados. Consiguieron localizarlo, pero decidieron que no sobreviviría al invierno. Así que tomaron la carga más valiosa de su bodega y lo abandonaron. Aunque se equivocaron, el SS Baichimo sobrevivió a ese invierno y a muchos otros que le siguieron. Cuando el hielo se rompió, se alejó por sí solo, a la deriva por las costas de Canadá y Alaska. Hubo numerosos avistamientos del barco fantasma, a veces a la deriva en mar abierto y otras atrapado de nuevo en el hielo. La gente intentó abordarlo y salvarlo, pero las condiciones meteorológicas o la falta de equipo siempre se lo impidieron. El SS Baichimo fue visto por última vez por los nativos de Alaska en 1969, 38 años después de su abandono. Se desconoce qué fue de él posteriormente. La historia del SS Orang Medan es una de las más desconcertantes y angustiosas historias de barcos fantasmas del siglo XX. Ni siquiera se sabe con certeza si existió. No estaba registrado en Lloyd's Shipping, el registro internacional de buques, lo que lo convierte en un cuento chino o en un buque que evitó ser registrado oficialmente por razones turbias. En cualquier caso, los relatos sobre lo que le ocurrió varían. Según la mayoría de los informes, este transportaba una carga desconocida en aguas indonesias cuando recibió una llamada de socorro de otro barco en las proximidades. El oficial de guardia escuchó un mensaje de SOS, pero su contenido es diferente según los relatos. El mensaje no se repitió y la tripulación del Medan no respondió a ningún intento de contactar con él. El barco que recibió la llamada de socorro se apresuró a rescatarlo, pero no llegó al buque hasta el día siguiente, cuando ya estaba a la deriva y ligeramente escorado. Cuando los socorristas subieron al barco, comprobaron que ninguno de los tripulantes había sobrevivido. Sin embargo, faltaba un bote salvavidas, lo que implicaba que había al menos un miembro de la tripulación que había logrado escapar. Lo que ocurrió con el resto de las personas a bordo sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Sin embargo, no hay datos concretos sobre esta historia, por lo que es posible que nunca lleguemos a saber si el SS Orang Medan fue un barco real y no una cosa de ficción. SB Sabrina era una barcaza de 3 mástiles construida en 1873 para viajes comerciales fluviales en Sudamérica. Sirvió durante más de 4 décadas, demostrando ser un barco fuerte y fiable. Más tarde fue trasladado a Europa, donde siguió cumpliendo bien su cometido. Pero entonces, en octubre de 1917, el Sabrina zarpó a un viaje regular
solo para ser encontrado en tierra varios días después. Misteriosamente, aunque estaba perfectamente intacto, toda la tripulación de 5 personas y el capitán habían desaparecido. No hay pruebas directas ni datos concretos sobre lo que realmente ocurrió aquel día. La teoría más convincente es que la tripulación fue arrastrada de la cubierta a causa de una explosión submarina, y luego el barco siguió adelante sin ella. Pero la verdad, como siempre, sigue siendo desconocida. Hay un barco a la deriva en algún lugar del océano sin tripulación. La última vez que alguien lo vio fue hace más de 50 años. Su historia recuerda a la del holandés errante, una embarcación destinada a navegar eternamente y a traer desgracia a quien la vea en el mar, o al menos eso dice la leyenda. Pero a diferencia del holandés errante, el SS Baichimo fue definitivamente real. Este fue construido para una compañía alemana en Hamburgo y comenzó como un barco de carga común. Comenzó a comerciar suministros entre Hamburgo y Suecia en el mar Báltico a partir de 1914. Tenía un potente motor de vapor y un casco hecho de acero. Unos años después pasó a ser propiedad británica. Luego, en los años 20, una compañía canadiense lo compró por alrededor de $18,000, una cantidad de dinero enorme en aquel entonces. El nuevo propietario, la compañía de la bahía de Hudson, utilizó activamente el barco durante varios años. Frecuentemente lo enviaban en viajes desde su puerto base en Escocia hacia Siberia, Alaska, el Yukón y los territorios del noroeste. También navegaba por el Canal de Panamá e incluso por el Canal de Suez, llevando a bordo pieles de animales para la venta. A veces también transportaba pasajeros. Había completado 9 viajes exitosos antes de que esta racha de buena suerte llegara a su fin. A partir de la década de 1930, el SS Baichimo comenzó a tener problemas con el hielo y las tormentas. Cuando quedó atrapado por primera vez en el hielo en octubre de 1931, algunos de los tripulantes lograron escapar hacia Alaska. 15 de los 22 marineros decidieron quedarse con su barco e intentar salvarlo. Llevaban a bordo pieles y otras cargas valiosas valoradas en aproximadamente $58,000. La empresa les envió suministros para sobrevivir el invierno. Establecieron un campamento cerca del barco con escotillas, lonas y otros materiales y descargaron la carga. A fines de noviembre, una ventisca azotó la zona y parecía que se había llevado el barco consigo. La plataforma de hielo había resistido, pero la embarcación se había soltado. Algunos miembros de la tripulación estaban seguros de que había naufragado, pero poco después escucharon a uno de los lugareños que había avistado su barco a unos 72 kilómetros de su campamento. La tripulación siguió adelante con sus vidas y el barco comenzó su viaje como un buque fugitivo. La gente avistaba el SS Baichimo aproximadamente una vez al año hasta 1969. Por lo general era visto cerca de la costa de Alaska. Un hombre que iba hacia Nome con su trineo de perros, prospectores, exploradores y cazadores de tesoros, todos afirmaron haber visto el SS Baichimo. Alguien intentó abordarlo y llevarlo al puerto, pero terminó varado en él durante días debido al terrible clima. Otros tuvieron más suerte y lograron llevarse un bote ballenero, algunos muebles y otros objetos valiosos del barco. Aquellos que se acercaron a él vieron que estaba dañado y le faltaba la hélice. Aún así se mantuvo a flote sin tripulación durante al menos 38 años y se convirtió en el barco fantasma que más tiempo ha navegado en la historia. En 2006, las autoridades de Alaska iniciaron un proyecto para resolver el misterio del barco fantasma del Ártico y finalmente encontrar al SS Baichimo, ya fuera sobre o bajo el agua. Sin embargo, hasta ahora no se ha tenido éxito. El SS Baichimo sigue siendo uno de los aproximadamente 4,000 barcos que han desaparecido frente a las costas de Alaska. Si la leyenda del siglo XVII no miente, este barco fantasma podría estar navegando en algún lugar junto al holandés errante. Esta embarcación, también llamada holandés volador, pertenecía a la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales. Su capitán logró hacer lo imposible para esa época y navegó de los Países Bajos a Indonesia en solo 3 meses. Decían que volaba sobre el mar y algunas lenguas maliciosas explicaban que había hecho un pacto con las fuerzas del mal para lograrlo. Una vez, cuando el barco navegaba de regreso a casa, su capitán y la tripulación desaparecieron sin dejar rastro. Hay muchas versiones sobre lo que les ocurrió. Una de las primeras dice que intentó entrar al puerto en el Cabo de Buena Esperanza. Se encontró con una terrible tormenta y se hundió, ya que no había capitán que pudiera salvarlo.
Otra leyenda cuenta que el capitán se negó a obedecer a los cielos para dejar que el barco se hundiera durante la tormenta. Entonces una espantosa forma luminosa golpeó la embarcación y a la tripulación, y desde entonces fue condenada a vagar eternamente sin descanso. Muchos marineros han afirmado haber avistado al holandés errante. El duque de York, quien se convertiría en rey de Inglaterra, mencionó haberlo visto en aguas australianas. Justo después de avistar el barco, el hombre que lo vio primero cayó desde lo alto de un mástil y no sobrevivió. Hubo más encuentros con este barco legendario hasta mediados del siglo XX. Las embarcaciones casi colisionaban con él cuando el holandés aparecía de la nada. Los científicos tienen una explicación más lógica para este misterio: la Fata Morgana, que no debe confundirse con Hakuna Matata, por cierto. Cuando estás en el mar en un día caluroso y el aire está todo ondulado, se siente como cuando miras la carretera en un día de verano abrasador. Eso se debe a algo llamado refracción atmosférica. Cuando la luz pasa a través de diferentes capas de aire con distintas temperaturas y densidades, se dobla y retuerce. A veces, bajo ciertas condiciones, esta flexión de la luz puede crear ilusiones ópticas realmente bizarras sobre el océano, como avistamientos del holandés volador. El fenómeno de la Fata Morgana puede hacer que los objetos distantes parezcan distorsionados, estirados o incluso elevados por encima del horizonte. Entonces puedes ver un barco a lo lejos, pero debido a la manera en que se dobla la luz, parecerá que está flotando sobre el agua o incluso desapareciendo y reapareciendo. La Fata Morgana se observa más comúnmente en las regiones polares, en especial sobre grandes extensiones de hielo que mantienen una temperatura baja uniforme. Sin embargo, puedes verla en cualquier lugar, incluso en desiertos y sobre lagos en días calurosos. Las primeras historias sobre barcos fantasma se remontan a la mitología griega y romana antigua. Uno de los barcos fantasma más famosos de la historia es el Mari Celeste. Este bergantín viajaba de Nueva York a Génova y estaba completamente abastecido de provisiones, pero no tenía tripulación cuando fue descubierto en el Océano Atlántico en 1872. Las pertenencias personales de la tripulación también estaban allí, completamente intactas. La última anotación en su bitácora se había hecho 10 días antes. Todavía no sabemos qué le sucedió a su tripulación, pero el barco ha inspirado muchas historias y leyendas escalofriantes. La Lady Lovibond fue otra goleta legendaria que se cree naufragó frente a la costa de Kent a mediados del siglo XVIII. La historia cuenta que el capitán del barco, Simon Reed, acababa de casarse, por lo que llevó a su esposa a bordo para un crucero de celebración a pesar de la superstición de que podría traer mala suerte. Estaban de camino a Portugal cuando el primer oficial, quien también estaba enamorado de la nueva esposa del capitán, enloqueció por celos. Atacó a otro miembro de la tripulación y luego tomó el timón y dirigió el barco directamente hacia los temidos bancos de arena de Goodwin. Nadie a bordo sobrevivió y se dice que el bergantín reaparece como un barco fantasma cada 50 años. En la actualidad, muchas embarcaciones son abandonadas de forma intencional y se convierten en barcos fantasma. Hay miles de ellas flotando en ríos, lagos, canales y aguas costeras de Estados Unidos. Algunas personas pierden sus barcos en tormentas y otros fenómenos meteorológicos extremos. Otras deben abandonarlos porque mantenerlos puede costar el 10% del precio de la embarcación. Además, el amarre de un barco puede sumar varios miles de dólares cada año. Muchas embarcaciones son construidas con fibra de vidrio, por lo que un propietario no puede simplemente reciclarlas como chatarra. Por lo tanto, cuando quieren deshacerse de ellas, a menudo las amarran a un muelle y se escabullen, las dejan flotando lejos de la costa o intentan hundirlas. Pero este es peligroso, por decirlo menos. Cuando los barcos fantasmas se hunden en aguas poco profundas, pueden causar daños a los arrecifes de coral, manglares, humedales, hábitats de ostras y zonas pantanosas. Además, pueden colisionar con embarcaciones regulares sin esperarlo y causar problemas reales. Así que no abandones tu barquito. Ya está dicho. ¿Qué hace un barco en medio de un desierto? Esperarías encontrar una embarcación marina más cerca de la costa. Esta es la pregunta que los arqueólogos se hicieron durante décadas. En 1988 hubo una tormenta cerca de uno de los sitios arqueológicos más importantes del antiguo Egipto. Una estructura de madera emergió de la arena. Había sido ahuecada por las termitas. Los científicos estaban decididos a resolver el misterio.
En el año 2000, comenzaron a excavar el sitio cerca de Abidos. Un equipo estadounidense de expertos pronto descubrió un barco que medía 21 metros de largo. Y no estaba solo. En total, había 14 barcos reposando ordenadamente uno al lado del otro. Era imposible desenterrar por completo los barcos debido a su mal estado. Por suerte, la madera estaba bien conservada para obtener una muestra. Los análisis revelaron que los barcos tenían alrededor de 5.000 años de antigüedad, la flota más antigua en la historia humana hasta la fecha. La época de su construcción precede a las pirámides de Giza por medio milenio. Cada barco de la flota reposaba en una bóveda que se adaptaba a sus dimensiones. La sala tenía 1/3 del tamaño de una cancha de tenis. Tenía muros de ladrillo de barro que presentaban más de 120 dibujos de barcos. Los antiguos egipcios los grabaron en paredes encaladas que estaban excelentemente conservadas. Los científicos han conocido estas misteriosas cámaras desde hace más de un siglo. Un arqueólogo británico, Arthur Wiggle, se topó con una estructura extraña al oeste del río Nilo. Su equipo logró vislumbrar las paredes interiores. Lamentablemente, una sección del techo colapsó, por lo que tuvieron que cancelar la exploración. Los investigadores abandonaron el sitio, pero su ubicación permaneció en los mapas. La posición de los barcos primero llevó a los científicos a pensar que descansaban sobre un banco del poderoso Nilo. Pero había un problema con esta teoría. Hoy en día, el río fluye casi 11 kilómetros al oeste de Abidos. Estudios adicionales del terreno circundante mostraron que el Nilo no cambió su curso a lo largo de la historia. Además, si los barcos flotaran cerca de un muelle, estarían en posiciones inestables. Los 14 barcos de Abidos estaban perfectamente paralelos entre sí. Solo había una conclusión posible. Alguien los había colocado intencionalmente de esa manera, con mucho esfuerzo. Cada barco tenía espacio suficiente para 30 remeros. Estas embarcaciones podían flotar, no eran modelos. Pero los académicos aún no saben si realmente navegaron por algún cuerpo de agua en el antiguo Egipto. Esto no disminuye la importancia del hallazgo. Anteriormente, los arqueólogos solo encontraron modelos a pequeña escala. Solo en la tumba del rey Tutankamón había 35 modelos de barcos. Durante mucho tiempo, estas figurillas fueron las únicas pistas sobre cómo eran las embarcaciones del antiguo Egipto. El diseño de los barcos confirma que eran auténticos. Son los ejemplos más antiguos que se conservan de barcos construidos. Los pueblos de antes construían embarcaciones primitivas ahuecando grandes troncos de árboles. La alternativa era usar juncos que eran atados entre sí para formar una balsa. Los barcos de Abidos tenían tablones amarrados juntos. Este fue un avance significativo en la construcción naval. Durante su época, los barcos debieron parecer impresionantes. La madera era una mercancía valiosa en ese tiempo. No había madera en el desierto. El cedro tenía que ser importado desde el Líbano. La única persona que podía permitirse tal lujo era el faraón. Estudiar la zona alrededor de la antigua flota proporcionó más respuestas. Los científicos descubrieron una estructura de adobe donde los egipcios adoraban al faraón. La fecha aproximada de construcción coincide con la de los barcos de madera. Los mismos ladrillos con los que se construyó este edificio se utilizaron para revestir la flota. En el momento de su construcción, las salas donde estaban almacenados tenían un techo. Esa es la sección que los arqueólogos encontraron a principios del siglo XX. Al igual que las momias en ataúdes, estas magníficas naves descansaban dentro de espléndidas bóvedas. El exterior de estas salas también era impresionante. Las paredes exteriores originalmente tenían un revestimiento de piedra caliza blanca. Reflejaba la luz del sol. Bajo el sol del desierto, la estructura que albergaba los barcos debía brillar desde kilómetros de distancia. Los constructores del antiguo Egipto usaron la misma técnica para cubrir las pirámides 500 años después. Hoy en día, su superficie se ve irregular, pero no siempre fue así. Cuando fueron construidas, las pirámides tenían una capa superior de fina y blanca piedra caliza. Su superficie era suave y brillaba a la luz del sol.
En lugar de tener escalones, la capa exterior de las pirámides era más bien una rampa lisa. Los arqueólogos se quedaron con una última pregunta. ¿Qué faraón poseía la flota? La respuesta estaba a solo 1,5 kilómetros del sitio. Allí descansaba la tumba de un faraón de la quinta dinastía, Sesostris III. Su época y estilo de construcción coincidían con los de las cámaras con barcos. El final de su reinado podría explicar cómo los barcos terminaron en medio del desierto. El faraón probablemente falleció en el norte de Egipto. Luego, su cuerpo fue transportado por el Nilo hasta Abidos en una maravillosa procesión de barcos decorados. Los barcos fueron posteriormente dejados en cámaras cerca del lugar de descanso final de su propietario. Esto tenía un significado simbólico. En el sistema de creencias de los antiguos egipcios, los barcos desempeñaban un papel clave. Su deidad suprema era Ra. Él viajaba por el cielo durante el día en forma del sol. Durante la noche, navegaba por el inframundo en una barca solar. El faraón se identificaba con Ra. Por eso necesitaba barcos en el más allá. Esa era la única forma de regenerarse, así como el sol sale todos los días por el horizonte. Esta creencia existió durante miles de años. El faraón más famoso, Keops, también tenía un barco. Los científicos lo encontraron en 1954 junto a su pirámide en Giza. Es unos 4 siglos más joven que la flota de Abidos, pero el barco de Keops era casi 2 veces más largo. La Gran Pirámide de Giza y la tumba de Tutankamón son 2 de los hallazgos arqueológicos más famosos de Egipto. Pero hay muchos más secretos ocultos bajo las interminables arenas del desierto del Sahara. En 2020, los arqueólogos encontraron una ciudad perdida allí. La han catalogado como el descubrimiento más importante desde la tumba de Tutankamón en 1922. La ciudad de Atón tiene unos 3.000 años. Los historiadores esperan que les brinde una visión única de la vida cotidiana de los antiguos egipcios. El famoso arqueólogo y egiptólogo Zahi Hawass proclamó el sitio como una ciudad dorada perdida. Atón se encuentra a unos 500 kilómetros al sur de la capital de Egipto, El Cairo. Está cerca del famoso Valle de los Reyes. Los arqueólogos encontraron primero secciones de muros de adobe que se extendían en todas las direcciones. Descubrieron habitaciones completas con herramientas de la vida cotidiana en su interior. El equipo de investigación desenterró una panadería, un barrio residencial y un distrito administrativo. Todos datan de la época en la que la civilización egipcia era la más próspera de su extensa historia. Ellos también fueron los primeros en crear objetos de hierro. En 1911, los científicos encontraron un conjunto de cuentas de hierro cerca de un pueblo del Bajo Egipto. Estos son los artefactos de hierro más antiguos conocidos. El descubrimiento es, literalmente, de otro mundo, ya que los fabricaron moldeando un fragmento de un meteorito. Las 9 cuentas fueron en su momento parte de un collar ornamentado. Ahora están ennegrecidas y corroídas, lo cual es perfectamente normal para una pieza de joyería que tiene más de 5.000 años. Consisten en una aleación de hierro y níquel. Los investigadores quedaron impresionados por la habilidad de los joyeros antiguos que procesaron las cuentas. Su artesanía es aún más asombrosa cuando se piensa que no conocían el origen estelar del material. La Gran Pirámide de Giza también tiene una característica notable. Un grupo de investigación internacional investigó la respuesta electromagnética de la estructura a las ondas de radio. Encontraron que la pirámide tiene la capacidad de concentrar energía electromagnética en su interior, en especial dentro de sus cámaras, así como bajo la base de la pirámide. Ahí hay una cámara subterránea sin terminar. Parece que la respuesta electromagnética está vinculada con las propiedades de la piedra caliza, el material principal de construcción de la Gran Pirámide. Los resultados de la investigación podrían tener una aplicación práctica. Este extraordinario hallazgo mejoraría el funcionamiento de células solares y nanosensores. Hay un tramo de agua que incluso los exploradores más experimentados temen. No importa en qué temporada elijas cruzarlo, corres el riesgo de encontrarte cara a cara con olas que pueden alcanzar la altura del letrero de Hollywood.
Estoy hablando del pasaje de Drake, la vía marítima que conecta el Océano Pacífico con el Atlántico, extendiéndose desde el Cabo de Hornos en el extremo sur de Sudamérica hasta las Islas Shetland del Sur en la Antártida. Es tan ancho como la distancia de Londres a Berlín y puede tardar hasta 48 horas en cruzarse. Algunos marineros comparan llegar al otro lado con ir a la luna, así de desafiante es. Incluso el hombre que lo descubrió, Sir Francis Drake, nunca navegó por estas aguas porque le parecían demasiado peligrosas y optó por un paso más tranquilo aunque más largo, el Estrecho de Magallanes. El pasaje cobró la vida de alrededor de 20,000 marineros y más de 800 barcos. Los turistas que desean ver la Antártida cruzan el pasaje de Drake con regularidad, aunque todavía se considera la travesía oceánica más aterradora del mundo. La península antártica a donde van los viajeros en realidad no forma parte de la Antártida misma. Se extiende y apunta hacia Sudamérica como dos dedos casi tocándose. El agua se aprieta entre estas dos masas de tierra y genera fuertes corrientes oceánicas. El paso es parte de la corriente circumpolar antártica, la mayor corriente oceánica del mundo. El agua fluye a través del pasaje a una velocidad de entre 95 y 150 millones de metros cúbicos por segundo, lo que la hace muy turbulenta. Además, hay vientos que usualmente soplan de oeste a este y son muy fuertes entre los 40 y 60 grados de latitud. Por eso esas zonas son llamadas los 40 rugientes, 50 furiosos y 60 aulladores. La tierra desacelera los vientos, razón por la cual las tormentas que llegan a Irlanda y al Reino Unido se debilitan al moverse hacia el este. Pero la latitud de Drake es el único lugar donde los vientos pueden soplar alrededor de la Tierra sin ser detenidos por la Tierra, por lo que siguen acelerándose. Estos fuertes vientos se convierten en enormes olas que pueden golpear los barcos con mucha fuerza, normalmente de alrededor de 4 o 5 metros de altura. Son mucho más altas que las olas del Atlántico. El pasaje de Drake también tiene montañas submarinas que no puedes ver. La enorme corriente se abre paso por este estrecho pasaje y provoca que las olas choquen contra estas montañas bajo el agua. Estas olas internas crean remolinos que traen agua fría desde el fondo del océano. Así que no solo es agitado en la superficie, el agua es salvaje hasta el fondo. El primer marinero que logró navegar alrededor del Cabo de Hornos y a través del pasaje de Drake fue un holandés, Wilhelm Schouten, en 1616. Pero el intento más famoso de cruzarlo fue llevado a cabo por Sir Ernest Henry Shackleton en su barco llamado Endurance. Él y 27 de sus hombres partieron desde Georgia del Sur con el objetivo de llegar a la bahía de Bassel en la Antártida. Pero las cosas no salieron como planeaba. El 19 de enero de 1915, su barco se quedó atascado en el hielo y en octubre comenzó a hundirse. Acamparon en hielo flotante durante 2 meses antes de navegar en botes salvavidas a un lugar remoto y helado llamado Isla Elefante. Shackleton y 5 hombres hicieron un viaje arriesgado hacia Georgia del Sur para buscar ayuda. Les llevó 15 días cruzar el paso Drake con vientos huracanados. Finalmente llegaron a salvo y organizaron un rescate para el resto de la tripulación. Los científicos encontraron el pecio del Endurance recién en 2022, a 3,000 metros bajo el agua. En diciembre de 2019, 6 valientes atletas decidieron cruzar el pasaje de Drake remando un bote por primera vez en la historia. Les llevó 12 días de remo continuo, con una rotación de remeros cada 90 minutos. Lo lograron, y probablemente fue la manera más difícil posible de cruzar el pasaje. Los atletas mencionaron que estaba frío, mojado y sucio, y las olas los golpeaban como muros. El clima en el pasaje de Drake cambia mucho, pero los capitanes de barcos siempre pueden preverlo y rotar su rumbo. Pueden adelantar la hora de salida para tener un margen de seguridad y no quedarse atrapados en medio del pasaje en las peores condiciones. A veces, el viaje es suave y tranquilo, y lo llaman Lago Drake. Otras veces, los marineros sienten olas agitadas y se llama Batido Drake. Algunos capitanes experimentados que cruzan a menudo el paso dicen que el efecto Lago Drake ocurre una vez cada 10 cruces, y experimentan el Batido Drake 1 o 2 veces cada 10 viajes. Un balandro o un kayak probablemente no sobrevivirán el viaje entre olas gigantes, pero las embarcaciones modernas y los cruceros tienen cascos resistentes y mecanismos de estabilización avanzados. Así que el viaje ya no es tan peligroso.
pero aún así es toda una aventura, especialmente si te mareas. Si no te apetece arriesgarte, pero deseas viajar del Océano Pacífico al Océano Atlántico por agua de manera rápida, el Canal de Panamá te está esperando. La gente comenzó a pensar en crear un pasaje acuático a través de Panamá en el siglo XVI. En aquel entonces, un explorador español descubrió que solo un delgado tramo de tierra separaba los dos océanos. Pero parecía imposible construirlo debido a las montañas y la densa jungla, por lo que la idea tuvo que esperar un par de siglos. Finalmente, en 1880, Francia, liderada por el hombre que concretó el Canal de Suez en Egipto, intentó construir el canal. Pero las personas que comenzaron la construcción pronto descubrieron que era mucho más difícil de lo que parecía en el mapa. La tierra de Panamá era uno de los lugares más difíciles y peligrosos para cavar una gran vía acuática. Los trabajadores tenían que mover literalmente enormes montañas en una jungla llena de serpientes, donde hacía muchísimo calor y llovía intensamente. Durante la temporada de lluvias, las fuertes precipitaciones convertían los ríos en rápidos salvajes y empapaban a los trabajadores. A veces, no veían el sol por 2 semanas y sus ropas permanecían mojadas todo el tiempo. Grandes rocas caían y diminutos mosquitos que portaban malaria enfermaban gravemente a la gente. Y luego sucedió un terremoto. Estaban perdiendo miles de personas. Por eso, Francia decidió abandonar el proyecto después de 7 años. Luego, Estados Unidos compró los activos franceses en la zona del canal y lo terminó en 1914. Le costó a Estados Unidos alrededor de $375 millones. El paso de agua, de 80 kilómetros de largo, les ahorraba a los barcos que viajan entre Nueva York y San Francisco 12.700 kilómetros. Alrededor de 14,000 barcos lo utilizan cada año y pagan aproximadamente $1.800.000 en peajes. Así que parece que todo valió la pena. Otro desafiante curso de agua de esta parte del mundo es el río Amazonas. Tiene aproximadamente 7,000 kilómetros de largo, fluye a través de 3 países y más de 30 millones de personas viven en su cuenca. Pero no hay ni un solo puente que lo cruce. El río tiene muchos pantanos y suelos blandos, por lo que los ingenieros deberían construir puentes muy largos y cimientos muy profundos, lo cual cuesta mucho dinero. Construir puentes sobre aguas profundas es complicado, pero en otros lugares del mundo, los ingenieros pueden utilizar cosas como plataformas flotantes para ayudar. El cauce del río y los niveles de agua cambian mucho durante el año. En la estación seca, de junio a noviembre, el río suele tener entre 3 y 9 kilómetros de ancho. Pero en la temporada de lluvias, de diciembre a abril, el río puede llegar a medir hasta 48 kilómetros de ancho y el nivel del agua puede subir hasta 15 metros. Por eso no se pueden construir puentes flotantes ni pontones. Las riberas están compuestas de tierra blanda que se mueve y se erosiona con las estaciones, lo que hace las cosas aún más difíciles. Tendría que ser un proyecto absolutamente único para superar todos estos desafíos. Por suerte, no hay una necesidad urgente de un puente sobre el Amazonas en este momento. El río mayormente atraviesa zonas poco pobladas, por lo que no hay tantas carreteras principales que necesiten ser conectadas por puentes.